Cuando pensamos las clases de la Cátedra Saramago del año 2020 e incluimos como objeto de estudio las novelas Ensayos sobre la ceguera de 1995, Ensayos sobre la lucidez de 2004, junto a las intermitencias de la muerte de 2005, teníamos claro que nos interesaba la representación ficcional de la pandemia, habida cuenta de la situación que estábamos viviendo. En virtud de este interés, seleccionamos como marco teórico un conjunto de textos que venían reflexionando sobre el particular desde el mes de marzo. Entre estos se destacaba la voz autorizada de Giorgio Agamben, ya que sus primeras afirmaciones de cara a la novedad que asaltaba al mundo habían generado algún escozor en el pensamiento crítico desde el inicio mismo del año. Giorgio Agamben es, sin duda, uno de los intelectuales más prestigiosos de esta época, y el hecho de que desconfiara de la pandemia cuando su aparición, su primer artículo, La invención de una epidemia, del 26 de febrero, ironizaba bastante sobre la revelación médica y su incidencia en el plano político. Bueno, este hecho de que él desconfiara entonces de la pandemia había puesto en sobreaviso a muchos de sus interlocutores, iniciándose así un debate in absentia de una riqueza incalculable. Imposible no ponerlo a la par de José Saramago para cruzar algunas alternativas teóricas. Así las cosas, era cuestión de trazar algunas premisas sobre las cuales volver después en el análisis del corpus. En consecuencia, en este breve trabajo voy a focalizar en algunos artículos de su libro En qué punto estamos, la epidemia como política, publicado en Argentina en septiembre del 2020, haciendo anclaje en algunos de los artículos que lo constituyen y poniéndolos en relación con las condiciones productivas del momento, esto es, el mes en que se publicaron por primera vez. Primero, la invención de la epidemia. Comencemos por el principio, esto es, el artículo La invención de una epidemia recién citado. Pese a la audaz afirmación del título, Agamben no se arrepintió después de la frase utilizada, y así lo hace saber en el prólogo del libro cuando inicia la argumentación que se propone. Cito: si los poderes que gobiernan el mundo han decidido echar mano del pretexto de una pandemia, a esta altura no importa si verdadera o simulada, si lo hace por esnobismo o convicción, a esta altura no importa si verdadera o simulada, ahí termina la cita. Si lo hace por esnobismo o convicción, poco importa. Lo cierto es que el punto de partida era perfectamente atinado para referir a José Saramago, porque él sí, efectivamente, inventa una pandemia en su novela de 1995. Y lo hace en una ciudad innominada, de un país innominado, en el que de repente sus habitantes comienzan a quedar ciegos sin ninguna explicación elocuente. Y al suceder esto, se desata la misma encrucijada existencial que Agamben describe con minuciosidad. El inicio de la emergencia, el estado de excepción como paradigma normal de gobierno, el terrorismo, la inseguridad, el miedo, el pánico colectivo. No se trata de expresiones dispuestas al azar, tienen un orden y una efectividad. Primero aparece una epidemia, que puede ser real o imaginaria, que genera miedo e inseguridad, ahí estaría la emergencia. Como consecuencia de esto, el gobierno o el Estado actúa, estado de excepción, e instrumenta feroces medidas paliativas, cuarentena y distanciamiento social, y después se acostumbra a domeñar los cuerpos, vía política, de modo que no se pierda el modo de intervención social que ha caracterizado desde siempre la experiencia humana. Una de las frases más urticantes del artículo hace referencia al comportamiento desproporcionado asumido por los estados al momento de aparecer el coronavirus. Es importante esto, porque es este comportamiento desproporcionado el que aparece a las claras en la novela de Saramago. Hay que decir también que para Agamben es producto de medidas frenéticas, irracionales y por completo injustificadas. Podríamos hoy, atendiendo a nuestra experiencia, decir que las medidas adoptadas no se merecen tanto repudio, sabiendo los efectos estrepitosos de su puesta en escena en el mundo,
pero en relación al comportamiento desproporcionado, nada se puede observar, porque el fenómeno desbordó cualquier referencia previa, y el escenario de los primeros días fue efectivamente devastador. Acumulación de mercaderías, carencia de desinfectantes, etc. Incluso en la novela de Saramago, cuando los internados salen del manicomio, el clima es de pavor y congela el alma, porque la rapidez y la compulsión de los movimientos y las acciones adoptadas no dan tregua al lector. Siguiendo al pensador italiano, vamos a reconocer algunos de los tópicos que se proyectan en la novela del autor portugués. Por lo pronto diferenciemos dos momentos muy claros cuyo punto de articulación es el manicomio. En el manicomio es donde van a estar confinados. Antes del confinamiento aparece el clima de pánico que los medios de comunicación se encargan de envalentonar, y después del confinamiento el estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo. Si partimos de la realidad que estamos viviendo y desde ese lugar adentramos en la novela, esta segunda parte cobra una especial importancia, porque el estado de excepción se configura como paradigma normal de gobierno a través de grandes restricciones a la libertad, para decirlo con el lenguaje agambiano. En la novela de Saramago es claramente perceptible a través de esa institución pública que funciona como un campo de concentración. Solo a partir del segundo capítulo, cuando debido al contagio, los infectados comienzan a convivir y el ángulo narrativo se circunscribe a un grupo particular, las derivas acerca del miedo y del pánico que toman cuenta de la población disminuyen su impronta. Aunque este es el tópico en el que me quiero detener, no quiero dejar de pensar la lógica que articula Agamben y que se observa en la novela de Saramago. En este sentido, repito lo antes señalado. Lo primero que existe es un estado de miedo, y desde ahí se evoluciona hacia estados reales de pánico colectivo. Pensemos en el caso de la mujer que finge ser ciega para tener el mismo destino de su marido. Cuando el pánico se ha construido eficientemente, aparece el deseo de seguridad, y es entonces cuando el poder comienza a actuar efectivamente. Por eso en la novela de Saramago pasamos de la militarización inicial que ejecuta el Estado a la autodeterminación y la formación de pequeñas células terroristas en el interior de las camaratas. Segundo, ¿qué es el miedo? Me interesa ahora pensar el miedo como germen del desorden social, apoyándome en el texto que Agamben escribe el 13 de julio del 2020. En ese artículo focaliza en el miedo y lo analiza estructuralmente. El miedo es una emoción como tantas otras, la alegría, la tristeza, el dolor, la angustia, pero al mismo tiempo es, y esta es frase de Agamben, la tonalidad emotiva fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que es una emoción que coadyuva a la creatividad y a la construcción de una alternativa. Si habitualmente no lo vemos así y tratamos de erradicar el miedo a cualquier precio, es porque no lo vemos en su dimensión ontológica, sino que lo reducimos o lo degradamos a una condición psicológica. Y creemos que cualquier cosa que nos asusta es miedo por per se. Precisamente la diferenciación entre el elemento ontológico y el elemento psicológico es decisivo para su razonamiento. En palabras textuales, cito: de hecho, la tonalidad emocional no debe confundirse en modo alguno con un estado psicológico, sino que tiene el significado ontológico de una apertura que siempre ha abierto al hombre al mundo y de la que solo son posibles las experiencias, los afectos y el conocimiento. Final de cita. El miedo, leído ontológicamente, aparece como indiscernible, y al momento de vivirlo se pone en juego la posibilidad de la muerte. Ese miedo acciona el instinto de sobrevivencia, y nuestra respuesta, no pensada sino inconsciente, suele tener que ver con la mejor forma de salir parados de esa situación. El carácter ontológico del miedo es el que le da la condición estructural de la que hablamos antes, esa que nos llevó a pensarlo como tonalidad emotiva fundamental junto con el filósofo italiano. Un miedo con estas características no sucumbe fácilmente. Por el contrario, organiza el mundo hacia adelante, incluso asimilando las formas de prevención que le pueden estar asociadas.
Si ponemos un ejemplo más cercano a lo que estábamos viviendo, podemos decir que el virus ha potenciado los dos tipos de miedo. El miedo a ser contagiado primero y el miedo a morir en segundo lugar. Pero una cosa es estar ante la alternativa concreta, por ejemplo, tener 38 grados de temperatura. Y otra cosa es ver la televisión y dejarnos influir por las cifras que se muestran o acumulan. Así como el miedo ontológico ayuda a superar con creces una situación conflictiva, el miedo psicológico potenciado nos hace más serviles, porque necesitamos de alguien que nos diga lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Agamben lo ejemplifica con el uso del tapabocas al que los gobiernos nos obligaron. Los que usaban el tapabocas lo hacían porque tenían miedo al contagio y obedecían a la autoridad que mandaba. Sin embargo, eso no significa que hayan estado tranquilos o que atenuaran el miedo. Por el contrario, lo profundizaban porque mantenían la amenaza siempre presente. Vamos a detenernos ahora en la configuración del miedo, reconociendo tres componentes que son los tres aspectos del fenómeno según Agamben. A. La amenaza exterior. B. El impacto interior. Y C. El por quién y por qué cosa del miedo. En relación al primer elemento, la amenaza exterior, Agamben dice que lo que asusta es siempre, cualquiera que sea su naturaleza, algo que se da en el mundo, y que como tal tiene el carácter de amenazante y dañino. Cito: esa entidad dañina y amenazante no se encuentra todavía a una distancia controlable, sino que se está acercando. A medida que se acerca, el daño se intensifica y por lo tanto produce la amenaza. A medida que se acerca, el daño se convierte en amenaza, podemos o no ser afectados. En relación con el segundo elemento, el impacto interior, Agamben dice que, cito, desde el principio lo que se aproxima se descubre como temible. Solo teniendo miedo se puede temer, observando expresamente tomar conciencia de lo que es aterrador. Uno se da cuenta de lo que da miedo porque ya está en la situación emocional del miedo. Final de cita. Y en relación al tercer elemento, el por quién y por qué cosa del miedo, Agamben afirma que solo un ser que tiene miedo puede ser asustado. El miedo da la conciencia de peligro y al hacerlo consciente puede desarrollar condiciones para atenuarlo. En palabras textuales, cito: el hecho de que en ocasiones se sienta miedo por la propia casa, por los propios bienes o por los demás, no constituye una objeción en contra de este diagnóstico. Puede decirse tener miedo por otro, sin por esto de veras aterrorizarse. Y si efectivamente se siente miedo es por nosotros mismos, en cuanto tememos que el otro nos sea arrancado. Final de cita. Estos tres aspectos del miedo pueden ser también leídos metafóricamente, como hace Saramago con el recurso de la ceguera, ya que lo que se pone en evidencia es un proceso de interiorización de algo que sucede en el exterior. Los personajes de Saramago quedan ciegos, pero esta lógica puede ser explicada de otra manera. Es como si dejaran de ver la amenaza exterior que se cierne sobre ellos y solo pueden hacerse cargo de sus emociones, porque interiorizaron la amenaza exterior, la hicieron constitutiva de sí mismos. No nos olvidemos que hoy se habla del virus invisible que nos ha atacado. Ahora bien, el miedo ontológico o estructural que nos socava como especie puede cumplir el papel de shock del que hablaba Benjamin y hacernos reaccionar de una vez por todas. Está claro que la única respuesta posible es la lucidez, es decir, la recuperación de la luz, del aparecer de las cosas nuevamente después del estremecimiento que las sacudió. Una cosa más. Agamben dice también que el miedo puede adquirir tres dimensiones que funcionan como grados o medidas de la amenaza. Él las llama temor o espanto, horror y terror. Nos expliquemos. El temor se experimenta cuando algo amenazante llega de repente y nos sorprende. Ahora bien, si esa amenaza conocida tiene el carácter de la más profunda extrañeza, el miedo se convierte en horror. Y finalmente, si la amenaza es desconocida y extraña al mismo tiempo, el miedo se convierte en terror. El virus puede materializar el miedo en cualquiera de estas formas, porque si ataca como un resfrío podemos hacer algo con él.
En cambio, si se muestra de una manera absolutamente desconocida y extraña, puede socavar no solo la salud, sino también las defensas para evitarlo. Una vez planteada esta situación y remarcado el sentimiento de impotencia que define el miedo, Agamben se plantea como tarea principal responder esta pregunta: ¿cómo resolver esta tonalidad emotiva fundamental en la cual el ser humano siempre parece estar constitutivamente en plena caída? Y lo hace aportando una solución al debate. Cito: dado el carácter originario del miedo, la tonalidad emotiva fundamental podría resolverse solo si fuese posible acceder a una dimensión igualmente originaria. Esa dimensión existe y es la propia apertura al mundo, la única en la cual las cosas pueden aparecer y amenazarnos. Las cosas se convierten en aterradoras porque olvidamos su pertenencia recíproca al mundo que las trasciende y a la vez las vuelve presentes. La única posibilidad de separar la cosa del miedo, del cual parece ser inseparable, es recordar la apertura en la cual el miedo ya está siempre expuesto y revelado. Alejandro, nos quedarían 2 minutos, por favor. Bueno, no el razonamiento, sino la memoria. Acordarse de sí y de nuestro ser en el mundo puede restituirnos el acceso a una coseidad libre de miedo. Esto significa que hay dos alternativas para combatir el miedo: morir en el intento o sobrevivirlo. Sobre la primera posibilidad no hay mucho para decir, pero sobre la segunda sí, porque nos conecta con la sobrevivencia y con el futuro, eso que llamamos la nueva normalidad. La respuesta de Agamben a la segunda opción no se hace esperar. Se trata de devolverle al miedo su cosidad, instalarlo otra vez en el terreno exterior desde donde vino la amenaza y considerarla como una de las tantas cosas del mundo dispuesta a atacarnos. Devolverle el carácter de acontecimiento y quitarle la nubosidad que nos impide desarmar su estructura, esa que nos oprime en demasía. Ya que no podemos alterar el orden externo, hagamos algo para controlar el orden interno que se ve socavado con su acción. Es evidente que Agamben confía en la capacidad creativa del miedo ontológico, así como desdeña el miedo psicológico que nos hace más dependientes y serviles. La última sentencia del filósofo italiano es elocuente en este sentido. Un miedo justo sugiere las precauciones adecuadas sin caer en el pánico, dejando que otros canalicen su poder sobre mi miedo y convirtiendo la emergencia en una norma estable. Decidir a su propia discreción lo que puedo no hacer y cancelar las reglas que garantizaban mi libertad. Bueno, voy a parar acá porque es para respetar los tiempos, pero digamos que se trata como de diferentes reflexiones en lo que seguía, digamos, en la que iba hilvanando las novelas de Saramago con los textos de Agamben.